A las 5:48 de la mañana el pitido seco de una notificación bancaria me sacó del sueño. No fue el sonido lo que me sobresaltó, sino el número que aparecía en la pantalla iluminada del móvil: $482,000 gastados en apenas 3 días. Mis dedos, aún entumecidos por el frío de la madrugada, repasaron la información sin prisa. Restaurante de alta gama, concesionario de vehículos, relojería suiza, alquiler de trajes, todo en Madrid. Parpadeé una vez despacio mientras el silencio de la casa se acomodaba de nuevo a mi respiración. No sentí pánico, ni rabia, solo una certeza antigua, como quien ve Lover sabiendo que dejó la ropa tendida. Deslicé el dedo hacia abajo para ver la tarjeta utilizada, la dorada secundaria, la misma que había activado 6 meses atrás cuando decidí que si alguna vez alguien cercano intentaba aprovecharse de mí yo estaría lista para verlo sin caer. No estaba vinculada a mis ahorros reales ni a mi cuenta principal. Era un señuelo, un anzuelo elegante. El error perfecto. Me puse la bata, vaya a la cocina y preparé café. La cafetera tardó unos minutos en burbullar, como si también necesitara tiempo para asumir lo que sabíamos. Al primer sorbo el amargor me hizo sonreír. Qué irónico que lo llamaran amargo cuando yo sentía una claridad dulce como la de una decisión bien tomada. Me senté frente a la ventana del comedor. La ciudad aún dormía. Los gorriones peleaban sobre las ramas del ciprés del jardín, ignorantes de que a unos metros una mujer observaba cómo su hijo había cruzado una línea que ella ya había marcado con tiza. No necesitaba comprobar nada más. Sabía que había sido Emiliano, no solo por el estilo de gasto tan suyo, tan ostentoso, sino porque hacía semanas que Nereida, su pareja, me soltaba indirectas sobre la necesidad de un coche más familiar y lo complicado que están los bancos con los préstamos. Volví a mirar la pantalla del móvil. Aún parpadeaban los últimos 2 cargos. Uno por $227,000 y otro por $134,000. Cerré los ojos, inhalé despacio. El café aún estaba caliente. Bien, pensé, veamos hasta dónde llegan. Fue hace 3 meses, un jueves por la tarde, cuando Emiliano llegó con una cajita de pastelitos de limón y una expresión ensayada que no le recordaba desde la adolescencia. Detrás de él Nereida apareció con esa sonrisa suya abierta, encantadora, casi infantil, pero sin una arruga de preocupación real. Se movían como un dúo perfectamente coreografiado, él con los hombros encogidos, ella con voz dulce y manos juntas. Sabemos que no es el mejor momento, Isolda, empezó Emiliano, dejando la caja sobre la mesa del comedor como si fuese una ofrenda. Yo estaba junto al fregadero secando unos vasos. No dije nada, solo asentí para que continuaran. Es algo temporal, dijo Nereida. Un pequeño empujón, nada más. Me explicaron que su coche había empezado a fallar y que los bancos estaban siendo inflexibles con los créditos. Que él seguía esperando una plaza fija y que ella no podía trabajar ahora con tantos gastos del piso y lo del bebé. No queremos dinero, dijo Emiliano, solo una forma de cubrir lo esencial. Gasolina, panales, algo de comida. Entonces supe lo que iban a pedirme antes de que lo dijeran. No querían efectivo, querían acceso, pero de forma controlada, y por eso mencionaron la transparencia, la confianza, el acceso online para que yo pudiera revisar cada movimiento. Volví a mirar a Emiliano. A sus 30 y tantos años aún no sabía cómo pedir algo sin justificarlo demasiado. Fui al escritorio, saqué la tarjeta dorada que había solicitado años atrás como respaldo y se la tendí. Tiene un límite muy bajo. No está vinculada a mis cuentas principales, dije con voz neutra. Solo para lo indispensable. Ni un lujo ni una sorpresa. Entendido, ambos asintieron como alumnos aplicados. Nereida incluso me abrazó. Gracias, Isolda, de verdad. Esto significa mucho para nosotros. Entonces no lo sabía, pero al entregarles esa tarjeta no les estaba tendiendo una cuerda de auxilio. Les estaba entregando la cuerda con la que acabarían colgándose. Marqué su número sin pensarlo demasiado. Solo quería oír su voz, o tal vez solo confirmar lo que ya sabía. Emiliano respondió al segundo tono como si supiera que iba a llamarle. Cimadillo con tono despreocupado, como si estuviésemos comentando una receta. Acabo de recibir una alerta del banco, le dije sin alterar la voz. La tarjeta dorada está al límite. Hubo un silencio corto, casi teatral. Luego se echó a reír. Vaya, de verdad, tranquila, ma, todavía te dejé $10 para el café, ya sabes. No había nerviosismo en su voz, ni una pizca de vergüenza, como si hubiera hecho una pequeña travesura. Apreté los dedos contra la encimera. ¿Qué compraste, Emiliano? Bueno, el coche, claro. El viejo ya no daba más. Y encontramos un ofertón, deportivo rojo cereza.
Nereida se enamoró. Y el reloj. Uno bueno. Nunca he tenido uno de verdad, ni una mención a la palabra permiso, ni una consulta, ni siquiera un aviso. Simplemente actuó como si tuviera derecho, como si el gesto de hace 3 meses hubiera sido una donación sin condiciones. Devuélveme la tarjeta mañana, dije al final en el mismo tono plano. Pero Masilla no tiene nada. Respondió todavía riendo. Está bien, te la levo. Colgo sin más. Me quedé mirando el móvil unos segundos sin expresión. Luego me serví otra taza de café. Esta vez bien cargado. Volví a revisar los movimientos desde la app del banco. El coche estaba a nombre de Emiliano, pero el aval era mío. El reloj tenía seguro asociado con mi documento nacional de identidad. La firma del contrato era digital. Habían usado mis datos. Todo sin que yo lo supiera, o peor sin que les importara. Dejé el móvil sobre la mesa, abrí el cajón del escritorio y saqué la carpeta verde con la etiqueta contingencias familiares. Dentro todo seguía en su sitio. Papeles, autorizaciones, copias de respaldos. Lo que Emiliano no sabía era que ya no estábamos jugando a su juego. Estábamos entrando al mío. Pedir cita con Abel no me costó más que un mensaje. Trabajamos juntos durante años y aunque ahora dirige una sucursal en el centro de Segovia, aún me la lleva con cierta ternura. Me recibió con un gesto serio y un café negro sin azúcar. Sabía que no iba por cortesía. Le entregué la impresión de los cargos y le pedí que revisara todo lo vinculado a la tarjeta dorada. Mientras tecleaba con rapidez, su queno empezó a fruncirse más de lo habitual. Me pidió unos minutos. Cuando volvió traía una carpeta física en la mano y una expresión que no me gustó. Y soldadillo cerrando la puerta del despacho. Aquí hay algo que no cuadra. Me mostró una solicitud de crédito fechada hacia 6 semanas a mi nombre. Firma incluida. El problema era que esa no era mi letra. Era parecida sí, pero torpe como una imitación mal aprendida. Esto lo tramitó un asesor externo, explicó, por internet, con copia escaneada de tu DNI, y una selfie que sinceramente no parece tuya. Me sentí helada, no por el fraude en sí, sino por lo que implicaba alguien que me conocía bien lo suficiente como para replicar mis documentos, mi firma, mi estilo de comunicación. ¿Quién figura como cotitular del préstamo del coche?, pregunté. Abel dudó un segundo antes de responder. Nereida Valls. No me sorprendió, solo asentí. Ya no era una sospecha flotando en el aire, era un hecho en tinta negra sobre papel oficial. Ni siquiera me dieron la cortesía de hacerlo a escondidas. Lo hicieron usando mi nombre como si yo fuera un trámite más en sus planes. Después revisamos la póliza del reloj. El seguro estaba vinculado a un número de cliente que había estado inactivo desde que cerré mi cuenta profesional. Lo reactivaron con mi escaneo facial del DNI. Salí del banco con una carpeta bajo el brazo y una certeza nueva en el pecho. No solo habían vaciado una tarjeta, habían ocupado un espacio que solo me pertenecía a mí. Ya no se trataba de dinero. Era mi identidad lo que habían decidido tomar prestada. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a volverse dorado sobre los tejados, me senté frente al escritorio del salón con una libreta amarilla y un bolígrafo que ya apenas usaba. No necesitaba internet ni bases de datos, solo memoria. Luz. El contrato seguía a mi nombre desde que se mudaron y les negaron el alta por historial pendiente. Gas, igual. Seguro del coche, yo seguía pagando el familiar para que Emiliano tuviera cobertura. Netflix, Amazon Prime, Spotify. Todos los servicios estaban bajo mi cuenta. La línea móvil de él y la de Nereida aún seguían dentro de mi plan familiar. Fui anotando uno a uno cada cable invisible que había ido tendiendo con la ilusión de ayudar sin interferir. Un sistema de soporte que se había vuelto rutina y luego derecho adquirido, y al final carga. Encendí el ordenador. Ingresé en cada cuenta con paciencia quirúrgica. Cancelar, eliminar, desvincular. Me tomó más de 2 horas. Algunas plataformas me pidieron confirmación doble, otras incluso una llamada telefónica. Pero no me importó. Cada confirmación que recibía en mi correo era como quitarme una piedra del cuerpo. Cuando terminé me quedé un momento en silencio. Solo el zumbido leve del ventilador de techo y el golpeteo del reloj de péndulo llenaban la casa. Entonces abrí el cajón inferior del escritorio. Allí estaba como desde hacía años la carpeta verde con letras claras, poderes revocables. La tomé con cuidado como si pesara más de lo que decía el papel. Dentro estaban los documentos notariales que me vinculaban a Emiliano, autorizaciones bancarias, copias de préstamos solidarios, formularios de seguros, permisos de uso de datos. Una colección de confianzas dadas en momentos de buena fe. Apoyé la palma sobre el cartapacio cerrado. No llore, no temble, solo respire hondo.
Sabía que el siguiente paso era inevitable, porque si ellos habían aprendido a usar mi nombre entonces yo tenía que aprender a retirarlo, y para hacerlo bien debía empezar por ya de ponerlo donde ya no se merecía estar. No fue una llamada ni un mensaje previo. Emiliano simplemente apareció en la puerta un martes por la tarde con el rostro enrojecido y los pasos rápidos casi torpes. Detrás de él venía Nereida descompuesta con el rímel corrido y los ojos brillantes de rabia. No tocaron el timbre. Golpearon. Abrí sin decir palabra. Ellos entraron como si aún tuvieran derecho. Emiliano fue el primero en hablar con una voz más aguda de lo habitual. ¿Qué demonios hiciste, mamá Nereida? Sin esperar respuesta estalo. Nos arruinaste. Nos han retirado el coche de la puerta de casa delante de los vecinos. Como si fuéramos ladrones los observé en silencio dejando que vaciaran su indignación. Luego caminé lentamente hasta el escritorio del salón, abrí el cajón superior y saqué una carpeta azul con elástico. La puse sobre la mesa sin prisa. Ellos la miraron pero no se atrevieron a tocarla. Allí están los reportes de fraude que presenté la semana pasada, dije con voz tranquila. También las revocaciones de poderes, las anulaciones de autorización de crédito y las alertas al seguro. Emiliano me miraba sin comprender del todo. Nereida empezó a dar pasos cortos alrededor de la mesa mordiéndose las uñas. Ese coche no era tuyo, Emiliano, a nadie. El contrato nunca fue completado porque la documentación presentada tenía inconsistencias. Firmaste donde Nereida te dijo. Pero el aval era mío. Por eso cuando informé del fraude la financiera actuó. Vi cómo se deshacía algo en su cara. Algo más profundo que la rabia. Algo que parecía decepción pero no por lo que él escuité sino por lo que él entendía ahora que nunca tuvo. No dije más, no hacía falta. Nereida balbuceó una excusa cualquiera y salió sin mirar atrás. Emiliano tardó unos segundos más. Me lanzó una última mirada, no sé si de culpa de orgullo herido o de vergüenza, y cerró la puerta tras de sí. Yo recogí la carpeta, la volví a guardar y me serví un té. El agua hervía con lentitud como si todo dentro de mí hubiera dejado de tener prisa. Aún quedaba una visita más por Haxer. La notaria quedaba a solo 8 manzanas de mi casa. Conozco ese despacho desde hace más de 20 años y el notario actual Ignacio Rivas había sido alumno de mi marido en la facultad. Cuando Legue me recibió con una formalidad discreta como si percibiera que no era día de bromas ni de preámbulos innecesarios, le entregué la documentación que había preparado, escrituras, certificados, copias de poderes previos. Todo en orden. Ignacio leyó con atención sin interrumpirme. Solo al final, cuando firmé la última página con la pluma que él me ofreció, levantó los ojos y preguntó con suavidad: ¿Está segura, señora Quintana? Asentí sin dudar. Más que nunca. No hubo aplauso ni alivio inmediato, solo un silencio respetuoso mientras él ordenaba los papeles y los guardaba en una carpeta con sello oficial. Me despedí con un gesto breve y salí al aire tibio del mediodía. En la acera bajo la sombra de un plátano me crucé con Gala, mi vecina del tercero. Ella llevaba una bolsa de pan y unas flores amarillas asomando entre los dedos. Me saludó con su dulzura de siempre, pero al verme la cara bajó el tono. Todo bien, Isolda. No tuve energía para fingir. Le conté todo con frases cortas sin buscar consuelo, desde la tarjeta dorada hasta la última firma en la notaria. No llore. Ya no me salían lágrimas, solo palabras serenas y exactas. Cuando terminé, Gala no dijo lo que cualquiera habría dicho. No me preguntó si me dolía. No me sugirió perdonar. Me miró con una firmeza que pocas veces había visto en ella y me abrazó con fuerza. Tú no estás sola, susurró al oído. Solo ahora estás limpia. La acompañé hasta la puerta del portal. Subí las escaleras sola sin sentir el peso de la decisión, solo una ligereza nueva en la espalda. En casa el correo me esperaba con sobres blancos y neutros. Entre ellos uno manuscrito con letra que reconocí de inmediato. Lo tomé sin abrirlo y lo dejé sobre la mesa de la cocina. Ya habría tiempo para leer lo que viniera después. Desperté con la luz colándose por las rendillas de la persiana, pintando líneas tibias sobre el suelo de madera. El silencio era completo. Ni una vibración del móvil, ni una alerta, ni siquiera ese sonido pálido que hace la aplicación cuando alguien reacciona con un emoji. Era mi cumpleaños. 63. Me preparé un café con calma con leche espumada como me gustaba y me lo llevé al porche trasero. El jardín estaba sereno. Un mirlo brincaba entre las macetas. Por un momento pensé en encender la radio, pero decidí no romper la quietud. El móvil permanecía sobre la mesa sin moverse. Ni un mensaje, ni siquiera uno automático de esos que llegan del seguro o de la farmacia.
Nada de Emiliano, nada de Nereida, ninguna postal digital, ninguna foto del bebé con una tarjeta de colores mal recortada. Pero no dolía. Lo más extraño de todo era eso, no dolía. No era una ausencia punzante, sino más bien una liberación. Como si cada año anterior hubiese esperado migajas disfrazadas de cariño y por fin me hubiera dejado en paz. A eso de las 11 el timbre sonó. Abrí sin preguntar y allí estaba Gala con una caja de cartón en una mano y 2 cafés en la otra. No te voy a cantar, di yo con una media sonrisa. Pero esto es de chocolate del bueno. Ni me moleste en preguntar. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Cortamos el pastel sin velas, sin discurso. Compartimos silencios como 2 sorbos de café y una carcajada suelta cuando recordamos la vez que Nereida en una cena olvidó mi nombre al presentarme. Del amo Carmina, dijo Gala sacudiendo la cabeza. Carmen. Corregí sonriendo sin amargura. Fue una advertencia, solo que no la quise leer. No hizo falta decir más. Gala se quedó un rato más hasta que el sol empezó a inclinarse en la ventana. Cuando se fue recogí los platos, guardé el resto del pastel y me asomé al buzón. El sobre manuscrito seguía allí en la cocina, pero aún no era momento de abrirlo. La carta seguía donde la había dejado junto a la tetera con el nombre de Emiliano escrito en una caligrafía que reconocía sin esfuerzo. Pulcra inclinada hacia la derecha con esas I minúsculas tan suyas. La había encontrado esa mañana bajo el felpudo doblada con esmero dentro de un sobre beige sin remitente. No necesitaba abrirla para saber lo que contenía. La moví con cuidado, la giré entre los dedos como quien examina una reliquia perdida, pero no la abrí. No porque temiera su contenido, sino porque por primera vez entendía que ella no necesitaba respuestas. No esperaba disculpas. No buscaba explicaciones. No deseaba ternura escrita a destiempo. En lugar de eso encendí el portátil. Fui directamente a la sección de configuración de mis datos médicos y cambié el contacto de emergencia. Donde antes estaba el número de Emiliano con su correo y su dirección, ahora coloqué los de Gala. Nombre completo, teléfono móvil, relación amiga de confianza. Guardé los cambios sin pestañear. Luego revisé uno a uno los perfiles digitales que aún arrastraban rastros del pasado, una cuenta compartida en la nube, el acceso familiar a la suscripción del periódico, la autorización para visualizar mis registros bancarios secundarios. Cerré cada uno con firmeza como quien cierra ventanas antes de una tormenta. O después de haberla sobrevivido. Fui cambiando contraseñas, combinaciones nuevas que no tenían que ver con fechas ni nombres. Elimé fotos antiguas de carpetas que ya no usaba, borré mensajes archivados, cancelé planes que nunca se cumplieron. Cuando terminé apagué el ordenador y caminé hacia el dormitorio. El sobre seguía allí mudo, intacto. Lo deslicé en el cajón de la mesita de noche sin abrirlo. No era olvido, era elección. Esa noche dormí con la ventana entreabierta y el aire fresco entrando sin pedir permiso. Me desperté a las 6 con el primer canto de los mirlos. Preparé café en silencio. Y al asomarme al porche vi algo que no esperaba. Un coche distinto frente a la casa. Una figura familiar vallando con paso rápido. Nereida. Y detrás de ella Emiliano. La tarde caía despacio, tiñendo las paredes de un dorado cálido que se deslizaba hasta mi copa de vino. La moví en círculos mirando cómo la luz jugaba entre el cristal y el líquido rojo. Me senté frente a mi escritorio, ese que siempre estuvo lleno de papeles, cuentas y recordatorios, pero que hoy lucía limpio. Solo una carpeta descansaba encima con una única etiqueta, fondo de paz. Lo abrí. Allí estaba intacto. No había un solo movimiento. Ni un retiro ni una transferencia. Ese fondo que había construido en silencio durante años nunca fue tocado. Lo creé para momentos duros, para una enfermedad grave, para una urgencia que nunca llegó. O quizás sin saberlo lo guardé para este momento. No el de la necesidad, sino el de la elección. Al lado de la carpeta deslicé el pequeño estuche donde dormía la tarjeta original. La de verdad. La que conectaba con todo lo que realmente poseía. La saqué despacio como quien saca una pieza de ajedrez al final de la partida. Estaba en perfecto estado. Jamás la usaron, porque nunca la vieron. Porque jamás supieron que existía. No solo fue una trampa, fue un espejo. Y se miraron en él sin darse cuenta de que yo los estaba mirando a ellos. Usaron la equivocada, dije en voz baja como una sentencia suave, porque nunca supieron quién era yo de verdad. Me incliné hacia atrás sintiendo la madera firme del respaldo y exhalé. Ya no me debían dinero. Eso había sido fácil de recuperar. Lo que seguía sin saldarse era el respeto. Pero eso ya no estaba en oferta. Fuera el sonido de un coche encendiéndose me hizo sonreír.
No mire por la ventana, no hacía falta. Volví la vista al fondo de paz, lo queré con cuidado y lo devolví a su sitio. Me serví la última copa, y supe sin dudas que ese silencio que me rodeaba era mío, y que jamás volvería a cederlo.